¿qué tal? Muy buenos días. Ya son las 11 en punto, así que comenzamos. Bueno, podemos decir que el papel es uno de esos grandes inventos de la humanidad. Desde que el ser humano, ¿no?, empezó a comunicarse, pues no ha parado de buscar todo tipo de soportes sobre los que poder hacer permanentes sus mensajes. Desde, bueno, por así decirlo, aquellos pictogramas, ¿no?, dibujados por nuestros antepasados en las paredes de las cuevas hasta la llegada del papel. Pues bueno, la forma de transmitir de una generación a otra nuestro conocimiento ha evolucionado más bien poco a lo largo de la historia. Algo parecido ha sucedido con la firma, ¿no? Ese garabato que apareció para dar, bueno, o por la necesidad de dar veracidad y autoría a todo tipo de contenido, ya sea con fines de identificación, fines jurídicos, bancarios, por representación, diplomáticos. Bueno, hoy todo el mundo acaba prácticamente firmando todo tipo de documentos, ¿no? Desde un cuadro al graffiti que el hijo del vecino ha hecho con mucho orgullo, pero con poco arte, ¿no?, en la pared de enfrente de su casa. Y por supuesto, también toda esa documentación que intercambiamos, pues, en nuestras empresas con nuestros trabajadores. Pero bueno, al papel le salió hace tiempo o hace relativamente poco un enemigo invisible, ¿no? Que es la digitalización. Y a raíz de esta digitalización progresiva del mundo, pues la firma ha ido evolucionando en paralelo para adaptarse a los nuevos tiempos y, por qué no decirlo, también hacer lo que sería nuestra vida más fácil, eficiente y cómoda, ¿no? Y este es el tema en el que nos vamos a centrar hoy, ya que hablaremos de cómo podemos evaluar las características de un sistema de firma para ver si es el más adecuado para nuestra empresa. Esto lo haremos con Fernando Pino, que es Chief Legal Officer y cofundador de Validate ID. Y también hablaremos de esos casos de uso en los que la tecnología nos facilita la firma de documentos en remoto a lo largo del viaje del empleado. Este último punto vendrá a cargo de nuestra compañera Natalia Delgado, que es responsable de marketing de Dialenga. Y por supuesto, pues bueno, también estaré yo por aquí. Para quien no me conozca, soy Ramón García y soy el director de marketing y de recursos humanos de Exebi, ahora que nos conocéis más por Singular Solutions. Bien, para comenzar con la introducción, pues me voy a remontar a mi época de universitario. Allá a finales de los 90 andaba yo terminando mis estudios de ingeniería de telecomunicación, ¿no? Y hubo una cosa, bueno, hubo varias cosas, ¿no?, que me llamaban la atención y que pues luego me gustaba dedicarle un tiempo a contárselo a mis amigos, pues cuando salíamos, ¿no? Les contaba pues historias que había aprendido, como por ejemplo por qué el cielo es azul durante el día y por qué es rojo durante el atardecer. Esta historia la verdad es que gustaba mucho, ¿no? Pero también les explicaba pues cosas tecnológicas que a mí pues me parecían súper interesantes, pero que parece ser que a ellos tampoco les entretenía tanto, ¿no? Y uno de esos temas eran los sistemas de clave pública y privada, que la verdad me parecían fascinantes y les veía un futuro prometedor, pero quizá por aquel entonces era un tema demasiado complejo y tampoco se le veía una aplicación práctica. Os recuerdo que hablamos de finales de los 90, principios del 2000, Internet acá estaba naciendo y muy pocas personas tenían realmente un gran interés por la informática. Han pasado los años y el panorama ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora la complejidad de la tecnología de aquella época se ha simplificado, todo el mundo tiene claro que la digitalización es clave, tanto en su vida personal como profesional, y esto mismo ha sucedido con la firma, certificados electrónicos y demás, ¿no? Antes eran complejos de instalar, gestionar, utilizar, pero todo se ha simplificado mucho y se le ve mucho más la utilidad. Y al que le quedaran dudas al respecto, pues seguro que durante el confinamiento se le han ido de un plumazo, ya que, pues, por necesidad, el que no ha tenido nunca interés por este tipo de tecnología ha tenido que aprenderla y utilizarla, ¿no? Ya sea para sus gestiones a título particular o para poder seguir desarrollando su labor profesional, en muchos casos en remoto o con limitación de movimiento, ¿no? Yo personalmente recuerdo que en mi rol de recursos humanos, los primeros documentos que enviamos durante el confinamiento, pues la mitad me los devolvía firmados a mano y la mitad con firma digital. Pasados ya unos años, por supuesto, después de implantar sistemas y tal, y facilitarlo, la situación ha cambiado radicalmente y ahora la norma es totalmente la contraria. Todo se firma con firma digital. Y esto también ha ayudado a ver, pues bueno, los beneficios reales que aporta el apostar por esta tecnología, ¿no? Nos está ayudando a eliminar el papel, ahorrando costes, cuidando más del medio ambiente, optimizando el espacio físico a reducir la necesidad de archivado, de almacenamiento. También nos permite comunicarnos mejor a distancia, permitiendo firmar sin desplazamiento, ganando en comodidad y cuidando otra vez más del medio ambiente. Y por supuesto también nos aporta mucha eficiencia, sobre todo reduciendo tiempos de espera, pero también facilitando procesos como el de archivado, búsqueda o el de custodia.
Pero también es cierto que no todo el mundo ha evaluado ciertos aspectos importantes o no se ha hecho algunas preguntas adecuadas en el momento oportuno. Por ejemplo, a la hora de elegir y de utilizar el sistema de firma, hemos comprobado que realmente nos aporta la seguridad jurídica que necesitamos en los contextos que le estamos usando. Hemos evaluado también si el sistema que hemos elegido nos permite sacarle el máximo partido en distintos casos de uso. Y voy un poco más allá. Nos aporta la agilidad y la experiencia de uso que realmente estamos esperando para ser eficientes y que todo el mundo gane comodidad en distintas circunstancias y contextos. Y bueno, solamente me queda presentar Exevi a quien todavía no nos conozca. Bueno, los que ya han trabajado con nosotros nos ven como lo que ponemos ahí, ¿no? Como un Sherpa digital que está aquí para acompañaros a lo largo de todo vuestro proceso de transformación, el de vuestras empresas, el de vuestros departamentos, y os ayudamos a mejorar pues, vuestra estrategia aplicando las mejores prácticas de negocio y también implantando soluciones basadas en tecnología. Esto es algo que llevamos haciendo ya unos cuantos años, desde el 2008, y es una historia en la que mis compañeros de SEBI, ahora Singular Solution, pues han acompañado a cientos de empresas en sus proyectos, de las que podéis ver ahora mismo una pequeña muestra, ¿no?, de todas ellas en vuestras pantallas. Y bueno, también muchos sabéis que desde el año pasado no estamos solos en esta aventura, porque SEBI forma parte desde el principio de 2021 del ecosistema global de talento e innovación de Singular, motivo por el cual ahora repito tanto lo de Singular Solution, porque es como nos acabaréis conociendo finalmente y ya poco a poco dejaremos hablar de XEBI. Aquí hablamos pues de un ecosistema que está aquí, que nos permite acompañaros en vuestros proyectos donde lo necesitéis, porque tenemos equipos y oficinas que están disponibles cada vez en más países, en todo el mundo, y que también nos da acceso a capacidades técnicas y, por qué no decirlo, también a un enfoque distinto para hacer negocios de los que ya se benefician empresas en todo el mundo, a las que aportamos pues lo mejor que tenemos, ¿no?, que es nuestro conocimiento y nuestra capacidad de innovación para llegar finalmente a lo importante, que es ayudaros a cumplir vuestros objetivos de negocio y superar todos estos retos de un futuro que es cada vez más acelerado y cada vez más digital. Y bueno, con esto termino la introducción de hoy y doy paso a nuestro primer invitado, que es Fernando Pino, Chief Legal Officer y cofundador de Validated ID. Así que, Fernando, ¿estás por allí? Sí, sí, por aquí estoy. Hola, mira, ya te vemos en pantalla. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Mira, pues te pasamos el control y adelante con tu presentación. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Ramón. Me presento a mí mismo. Soy Fernando Pino, como decía Ramón, soy el Chief Legal Officer, director jurídico y cofundador de la empresa Validated ID. Soy abogado, especialista en nuevas tecnologías y especialmente en sistemas de identidad y de firma electrónica, que es el sector en el que he trabajado durante los últimos 20 años en diferentes puestos, siempre vinculados al ámbito jurídico, auditoría, consultoría, en algunos prestadores de servicios de confianza como Camerfirma y Atras y otros. Actualmente, como decía, pues soy director jurídico en Validated ID, que es un prestador de servicios de confianza. Un prestador de servicios de confianza es una entidad, es un ente regulado por el Ministerio de Economía en base a unos criterios, a un reglamento europeo, en el cual se definen una serie de servicios de confianza que son los que te permiten cualificarte como tal. Es importante tener claro que son servicios regulados, es decir, estamos bajo supervisión del Ministerio y por tanto eso pues aporta un plus de confianza, como su propio nombre indica, importante. El servicio que vamos a conocer o que os va a presentar la gente de Singular, que es el servicio de firma que está integrado con su solución, es el servicio BitSigner. BitSigner tiene un enfoque, a diferencia de otras soluciones de firma electrónica, orientado a la multicanalidad, y esto es un aspecto importante. Nosotros, al final, los fundadores de Validated ID, cuando fundamos la empresa hace ya más de 10 años, teníamos claro que los sistemas de firma tienen que encajar con el caso de uso. Es decir, no es lo mismo tener que firmar un documento por un firmante recurrente, como puede ser, por ejemplo, un director de recursos humanos, que por un trabajador que va a firmar probablemente pocos documentos a lo largo de su vida
No es lo mismo que los tenga que firmar de forma presencial, que los tenga que firmar en remoto. Entonces, cada uno de estos casos de uso, cada una de las situaciones requiere un tipo de firma diferente. Y aquí vengo yo en esta presentación a poneros un poco de contexto sobre qué es esto de la firma electrónica, pero sobre todo también a desmitificar algunos conceptos, ¿vale? Muchos tenemos en la cabeza determinados conceptos jurídicos, como el de la firma reconocida o firma cualificada, como se llama ya desde hace algunos años. Y bueno, mi objetivo es que los conozcáis, que sepáis diferenciar unos y otros y que sepáis al final tomar una decisión correcta, al menos desde el punto de vista jurídico. Y ya desde aspectos comerciales o de otro tipo ya no entraré. Bueno, pues lo primero, entonces, dentro de este conocimiento es saber qué es una firma. Esto es algo que parece muy evidente, pero que muchas veces no lo es tanto, ¿no? Al final, una firma, estamos hablando de una firma cualquiera, una firma manuscrita, en papel, una firma electrónica, una firma digital, como queramos llamarla. Al final, todas las firmas tienen una característica común, sean en papel o sean en formato digital. Y es que tienen que unir dos conceptos, o se tienen que dar dos conceptos en uno. Uno es el de la identidad y otro es el del consentimiento. Y esto que en la práctica o que en el mundo papel parece muy evidente, ¿no? Nosotros sabemos identificar a alguien pues porque le conocemos, porque nos ha mostrado su DNI, por lo que sea, pues en el mundo digital hay veces que no es tan fácil de conseguir. Y en la prestación del consentimiento igual. En el mundo analógico, digamos, es fácil, relativamente fácil, de saber cuando una persona está prestando su consentimiento para algo o no. Pues estos dos conceptos que se tienen que dar en todo caso para que una firma se considere válida, en el mundo digital, como decía, a veces se confunde. Por ejemplo, pues tenemos casos como el del click wrap, sabéis, este típico que te ponen en la web, un botoncito de sí acepto, pues esto, por ejemplo, presenta problemas relativos a la identidad. Más o menos sé que alguien estaba ahí detrás y que ha consentido algo porque alguien ha dado un botón, pero lo que no está tan claro es quién ha sido ese alguien que ha dado el botón. Y a la inversa tenemos otro problema, que es que muchas veces tenemos bien identificado, relativamente bien identificado a la persona que tenemos detrás, pues, por ejemplo, con sistemas como sistemas basados en usuario, contraseña o otro tipo de sistemas de identificación, pero lo que nos cuesta es saber si la persona estaba consintiendo para algo. Y esto se da mucho en la práctica. Esto en la práctica es como si nosotros nos para la policía por la calle, nos identifica, nos pide el DNI y ya está. Y a partir de ahí, pues nos llega una notificación que he aceptado una sanción o cualquier... No, mire, usted solo me identificó, yo no firmé, yo no consentí nada. ¿Vale? Por tanto, estos dos conceptos son muy importantes y tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Y luego vais a ver por qué, especialmente, la identidad es un concepto muy necesario. ¿Vale? Es la identidad, al final podríamos estar aquí hablando durante horas y horas y horas, hay muchos conceptos filosóficos y definiciones de qué se puede entender por identidad. Pero bueno, al final, en el fondo, no es ni más ni menos que un conjunto de rasgos de un individuo que lo definen como tal. ¿Vale? Entonces, para tenerlo en cuenta en el ámbito de la firma electrónica, es muy importante tener correctamente identificada a la persona. Y como veremos más adelante, esta identificación se puede hacer con diferentes mecanismos y también se puede hacer en diferentes fases. Se puede hacer en una fase previa a la firma o incluso se pueden recopilar las evidencias necesarias para que esta identificación del individuo se dé en un momento posterior, que es como se suele hacer, por ejemplo, con la firma manuscrita. Primero recogemos la firma y si en un papel, y si esta firma se pone en duda, bueno, pues procedemos a investigarla, a peritarla y, en definitiva, a indagar sobre si la persona que firmó es quien pensamos. Y por la parte del consentimiento, aquí lo importante es que podamos obtener la declaración de voluntad de la persona y que esta declaración de voluntad sea expresada de una forma libre y consciente. Pero es importante saber también que esta expresión
de voluntad, este consentimiento no tiene de forma genérica. Hay determinadas situaciones en ámbitos jurídicos muy concretos en los que sí que se requiere una forma concreta, pero en la mayoría de las ocasiones no hay una forma determinada para expresar esta voluntad. Puede ser verbal, puede ser escrita, incluso se pueden dar ocasiones en las que esta expresión del consentimiento pueda ser tácito, ¿no? Se puede interpretar en función de unos actos que la persona ha consentido un acto, ¿vale? Y un elemento muy importante dentro del consentimiento y que tiene que ver tanto con la firma papel como con la firma electrónica es la capacidad. Por mucho que nosotros podamos consentir algo, hay ocasiones en las que no tenemos capacidad para expresar o para manifestar o para obligarnos en base a un consentimiento. Pues como es el caso, por ejemplo, en el ámbito empresarial de los consentimientos dados por personas que no son apoderadas, que no tienen representación legal de la empresa, o por ejemplo para los menores, ¿vale? Y por último, también es importante saber que hay ocasiones en las que los consentimientos van a ser inválidos o pueden ser declarados inválidos porque se han expresado por error o por coacción, ¿vale? Y esto también en el ámbito digital es muy importante porque hay conceptos, por ejemplo, como el concepto de lo que ves es lo que firmas, que es una gran batalla en el mundo electrónico y que no todos los prestadores, no todas las soluciones de firma electrónica las resuelven bien. Y es que yo puedo expresar un consentimiento a algo diferente de lo que yo pensaba, ¿vale? Si a mí me ponen un documento que creo que es el que voy a firmar, pero por detrás estoy firmando otra cosa, pues aquí tengo un problema jurídico importante. Y aquí este es un tema en el que tiene que ver la tecnología, las soluciones tecnológicas que usemos, pero también quién hay detrás, quién es el prestador que está operando todo esto. Si nos metemos ya en el ámbito de la firma electrónica pura y dura, veréis que aquí voy a omitir detalles técnicos que probablemente si habéis asistido o habéis leído temas de firma electrónica habréis oído machaconamente muchas veces, como son los conceptos de integridad, autenticidad, no repudio. Al final, bueno, y ya por no entrar en todos los temas de clave privada, clave pública, certificados digitales, que son conceptos tecnológicos que yo creo que a día de hoy ya están bastante superados y que realmente tienen poca relevancia desde el punto de vista del usuario, porque al final las soluciones tecnológicas actuales, las nuestras y las del resto, este tipo de cuestiones tan básicas ya quedan resueltas. Es importante, sí que es importante dentro de estos conceptos el concepto de integridad del documento, que es una de las características necesarias que tiene que tener cualquier documento firmado. Esto de integridad se refiere a la capacidad que tiene que tener el sistema de firma en garantizar que el documento, una vez firmado, no ha sido modificado, ¿vale? Pero esto tecnológicamente está más que superado. Centrándonos en el ámbito puramente legal, bueno, el tema de la firma electrónica en España y en Europa viene regulado por un reglamento europeo. Es el reglamento, lo que se conoce como el reglamento EIDAS. Este reglamento viene a sustituir una directiva anterior del año 2000 y el cambio de directiva a reglamento es especialmente importante. Para los que no estéis acostumbrados a esta terminología jurídica, para que lo sepáis, la diferencia entre una directiva y un reglamento es que la directiva pone una serie de pautas que luego cada Estado miembro tiene que regular, tiene que transponer a su ordenamiento jurídico, y el reglamento es de aplicación directa. Es decir, la Unión Europea promulga un reglamento que sí o sí tienen que acatar y tienen que aceptar como si fuese una ley interna cada Estado. En determinados aspectos se puede ampliar, como ha sucedido, por ejemplo, aquí en España o en otros países, pero no puede contradecir en nada al reglamento. Y esto es importante porque con la situación que teníamos anteriormente, pues cada país, aunque en teoría había una regulación común, pues cada país lo interpretaba de una forma y hacía que en definitiva no se cumpliese el objetivo que tenía, que era crear una armonización, que la firma que yo haga en España sea válida en Alemania y viceversa. Bueno, pues este reglamento europeo establece 3 niveles de firma que os habrán contado seguramente varias veces, ¿no? Y que son muy repetitivos.
Establece un nivel de firma denominada simple, que prácticamente sería cualquier cosa que sea capaz de identificarte o de relacionar unos datos firmados con un firmante. Aquí entraría, como digo, prácticamente todo en este concepto. Una firma avanzada, que es donde intervienen ya estos elementos tecnológicos que os comentaba antes de pasada, clave pública, clave privada, certificado digital, etcétera, etcétera. Y una firma cualificada, que sería la avanzada, la que reúne unos elementos tecnológicos determinados, más dos elementos importantes que vamos a ver ahora, que son un certificado cualificado y un dispositivo seguro de creación de firma. Bueno, pues en realidad lo único que nos tiene que preocupar, con lo único que nos tenemos que quedar aquí, es que existen dos tipos de firma. Firma cualificada y firma no cualificada. Nos da igual en la práctica, o sea, ni en la normativa europea ni la normativa nacional le dan un peso especial a una firma por el hecho que sea avanzada sobre la simple. O sea, que en el fondo nos da igual. Lo único que tenemos que tener claro es que hay un tipo de firma que vamos a analizar ahora, que es la cualificada, que tiene unos efectos jurídicos dados, que veis aquí, y el resto de firmas que encontramos en el mercado, que son la inmensa mayoría, que son firmas no cualificadas. Esta diapositiva seguramente será la más importante de toda la charla y con la que nos tenemos que quedar. Este artículo 25 de este reglamento IDAS. Y voy a empezar por el punto 2, que dice: una firma cualificada tendrá el efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita. Este es un caso muy especial dentro del ordenamiento jurídico. Quiere decir que si la firma que hemos hecho reúne unas características técnicas y ha sido elaborada de una determinada manera, se presume que es válida, ¿vale? Y tú tienes que demostrar, por los medios que sea, que no serán fáciles, porque estamos hablando de un cierto tipo de prueba diabólica, que no se han cumplido esos requerimientos, ¿vale? Pero, y esto es muy importante y es en lo que muchas personas no asimilan, es que el propio reglamento, en el punto 1, te establece que no se puede negar ni puede dejar de ser admisible como prueba una firma electrónica por el hecho de que no sea cualificada, ¿vale? Y esto es importantísimo, y esto es en el fondo es lo que permite que a día de hoy la firma electrónica más o menos se haya desarrollado, se haya extendido de forma masiva. ¿Por qué? Porque la firma cualificada, que es una firma muy robusta desde el punto de vista jurídico, pues tiene relativos problemas, ¿vale? No se puede, no es fácil de conseguir, no es fácil de usar. Yo llevo dedicado a este mundo, como os decía, más de 20 años, gran parte dedicada al desarrollo de sistemas de firma electrónica cualificada. Nuestro servicio BitSigner, en algunos de sus canales, hace firmas cualificadas, pero digamos que no es un tipo de firma para todo el mundo. ¿Por qué? Porque los requerimientos que se tienen que dar son principalmente dos, ¿vale? Y es que se esté usando un certificado digital denominado cualificado, y esto es un certificado que te tiene que emitir un ente reconocido, como la Fábrica de la Moneda, Camerfirma, cualquier otro, pero también se tiene que usarse un dispositivo seguro de creación de firma. Y este es el punto importante. Un dispositivo seguro de creación de firma es un dispositivo normalmente hardware que permite almacenar las claves. El ejemplo más claro lo tenemos en el DNI electrónico. El DNI electrónico tiene un chip que contiene las claves, esas claves se generan siempre en ese chip y no salen de ahí. Actualmente hay sistemas remotos, también hardware, que permiten una mayor usabilidad de la que te da el DNI. Pero con todo, exigen un doble factor de autenticación, tienen unos requerimientos técnicos bastante exigentes. Y esto es lo que hace que a día de hoy, con suerte, podemos decir que no sé, un 0,5%, desde luego menos de un 1% de las firmas que se hacen en España tengan la consideración de firma cualificada, ¿vale? O sea, es una firma muy robusta técnicamente, pero difícil de conseguir. La principal ventaja, pues la que os he comentado, que se invierte la carga de la prueba, ¿vale? Por tanto, podríamos decir que es un tipo de prueba ex ante. Nosotros presentamos un documento firmado y en principio se da por válido. Si no se dan las condiciones adecuadas o soy capaz de demostrarlo, bueno, siempre puedo demostrar que no es válido, pero
digamos que es difícil. Las contras, también las que os he dicho, pues que a nivel de costes y sobre todo a nivel tecnológico, pues es complejo. Y hay que hacer un proceso de identificación previa, que tradicionalmente siempre se ha hecho de forma presencial. Tú tienes que ir a una oficina determinada, identificarte, enseñar tu DNI y demás, y después te emiten el DNI. Hoy en día ya se empiezan a desarrollar sistemas de videoidentificación que permiten que ese proceso presencial se pueda hacer desde casa, pero con todo no deja de ser complejo tecnológicamente. Esta complejidad tecnológica y la dificultad de uso en determinados casos de uso, en determinados procesos, por ejemplo, pues quiero firmar un contrato con un futuro trabajador y le tengo que enviar el documento a firmar. Bueno, pues no puedo contar con que esa persona tenga un certificado digital, que permita hacer firma cualificada, es decir, que lo tenga en un dispositivo seguro, que sepa usarlo, que quiera usarlo. Entonces, en la práctica es complejo. Entonces, esto es lo que da pie a que surjan otro tipo de soluciones dentro de ese ámbito de las firmas no cualificadas. Y aquí varias cosas. Hay diferentes tipos. Una de ellas sería la firma con certificado digital sin dispositivo seguro. Otra, que es la que nos interesa sobre todo en la sesión de hoy, que es esta, es la firma basada en evidencias, ¿no? Recibe diferentes nombres. Esto, firma remota, firma basada en evidencias. Ese tipo de firma, el valor jurídico se obtiene de la acumulación de evidencias, y de ahí el nombre, que se obtienen durante el proceso de firma. Es decir, pues yo envío un documento a firmar a la persona a su teléfono móvil o a su dirección de email o por la fuente que sea, y a partir de ese momento pues empiezo a recopilar evidencias de lo que está pasando. Pues soy capaz de identificar a esa persona por la dirección IP a la que accedió al documento, soy capaz de identificar que estaba en posesión de un número de teléfono móvil determinado porque le voy a enviar un código único de identificación, le voy a hacer firmar sobre la pantalla, y aunque no sea una evidencia tan robusta como la que os voy a enseñar después, pues añade también robustez jurídica al proceso. Le voy a capturar la geolocalización en el lugar de donde hizo la firma, evidentemente si él lo autoriza por tema de protección de datos. Es decir, al final estoy haciendo lo que se hace normalmente en derecho, que es acumular evidencias para que, si en un momento posterior necesito probar, como veíamos con la firma manuscrita, que una persona y no otra es la que hizo esa firma, pues seré capaz de extraer estas evidencias. Y por tanto, el valor y lo importante en un prestador de servicios de confianza que desarrolle este tipo de soluciones está en la cantidad y sobre todo en la calidad de las evidencias que se recogen en el proceso. Pues no es lo mismo recoger la IP, que no es lo mismo pues usar un sistema de OTP con el teléfono móvil, que no. Pues todo este tipo de cosas al final no es lo mismo que el servicio lo presta un prestador de servicios cualificado, que no. Pues este tipo de cosas son las que hacen robusta esa evidencia electrónica y las que nos permitirán en el futuro poder defendernos en juicio. Hay otros servicios no cualificados que también son interesantes, ¿vale? Que igual no aplican al caso que vamos a ver hoy, pero son también dignos de tener en cuenta para el futuro, como es la firma electrónica manuscrita, que al final es como una firma en papel. De hecho, tecnológicamente y a nivel probatorio está más cerca de una firma en papel que de una firma digital con certificado digital. Y en el fondo es lo mismo. A mí me presentan un documento sobre una tablet, yo hago un garabato, y aquí estoy recogiendo los rasgos biométricos, la presión, la velocidad, etcétera, que posteriormente un perito calígrafo, igual que en papel, le permitan identificar o vincular esa firma a una persona. Aquí hay determinados, en este tipo de canal de firma, hay determinadas cosas que tenemos en cuenta: la garantía de lo que se ve es lo que firma, la adecuación a estándares de recogida de biometría, el tema de protección de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un mecanismo también a tener en cuenta en algunos casos de uso. Total, por condensar todo este tema, que es muy amplio y es difícil de concentrar en solo 15 minutos. El resumen, y con lo que quiero que os quedéis de la sesión de hoy, es que tenemos dos tipos de firma. La firma cualificada, que desde el punto de vista jurídico es muy robusto, pero difícil de conseguir, sobre todo en determinados casos de uso, y el resto de las firmas, entre las cuales, por cierto, se incluye también la manuscrita en papel, que actúan como un elemento probatorio tradicional
y que, por tanto, su mayor o menor valor jurídico, dejando por sentado de que sí son válidas jurídicamente, estará en la cantidad y calidad de evidencias, es decir, cuántas evidencias recogemos y cómo las recogemos, y que nos permitirán en un momento dado demostrar la autoría y lo que veíamos al principio, la identidad y el consentimiento de una persona a realizar una determinada firma, un determinado acto jurídico. Y nada más por mi parte. Cedo la palabra a mis compañeros de nuevo. Muy bien, Fernando. Oye, pues súper interesante, ¿eh? La verdad es que yo creo que más de uno le ha quedado súper claro y bueno, ya nos están llegando algunas preguntas, así que no te vayas muy lejos, que cuando terminemos con nuestra siguiente invitada, que es Sí, Natalia, sí. pues Seguramente habré dejado más dudas que respuestas en tan poco tiempo, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para ir resolviendo todo después. sí, sí, Gracias. pues perfecto. Pues nada, y al resto, si seguís, queréis preguntarle algo a Fernando, aquí estamos, ¿no? Para dedicar luego unos minutillos en la parte de preguntas. Bueno, Natalia, ¿estás por ahí? Que vamos contigo. Sí, por aquí estoy. Buenas tardes, buenos días. Todavía son buenos días, no son las 12. ¿Qué Muy tal? buenos días, Natalia. Pues nada, pues nos viene a contar toda la parte de la firma remota del viaje del empleado, casos de uso y cosillas interesantes de Dialenga también. Así que te pasamos el control y cuando quieras. Pues estupendo. En primer lugar, muchas gracias, Ramón, también por la presentación y a Fernando también, ¿no? Por ilustrarnos acerca de la veracidad de lo que son las firmas digitales. Y bueno, yo soy Natalia y como bien ha comentado mi compañero antes, pues soy la responsable de marketing de Dialenga. Y en mi caso, pues vamos a ver todo lo que concierne a la firma remota en lo que es el viaje del empleado en la empresa. Pero antes de ello, lo que quiero es invitaros a una reflexión, ¿no? Antes de empezar con los casos de uso como tal. Y es que no sé si habéis pensado en algún momento cuánto tiempo y cuánto dinero creéis que invertís en una empresa promedio en todo lo que es la gestión de documentos y la firma digital. Yo, para poneros un ejemplo, pues imaginaos una empresa de 100 empleados que de hecho muchas de las personas que hoy tenemos por aquí pues pertenecen a organizaciones que ya son más grandes que eso. Y supongamos que de media pues se firma un documento por día laborable y que estos documentos tienen como 3 páginas y se requieren 2 firmas. Esto al final nos da un total de 25.000 documentos, 50.000 firmas por año y 75.000 hojas de papel. O sea, estos números realmente es para pensarlo, ¿no? No perdáis de vista estas cifras porque verdaderamente es lo que podéis ahorrar y mejorar de cara a tener una firma digital. Y ahora os quiero presentar a Pablo, ahí lo tenéis muy majo en la diapositiva, que va a ser el protagonista con el que vamos a comenzar pues este viaje del empleado en la empresa, ¿vale? Y os comento que Pablo, pues después de estar varios meses en paro, pues se le ha planteado un nuevo trabajo como operador logístico, un repartidor de mercancía. Sí es cierto que su jornada incluye los sábados y algún festivo y además va a comenzar con un contrato de 6 meses. Pero bueno, él en general pues está bastante motivado con su trabajo. Y sí que es cierto que como dato os comento que Pablo no va a tener mail corporativo, sino que va a usar un email personal de forma puntual en el caso que necesite contactar con la empresa o la empresa contactar con él, ¿vale? Así que aquí ya tenemos a Pablo listo para comenzar a trabajar. Y es que antes incluso de que Pablo comience lo que es la relación laboral como tal, ya Pablo está firmando el primer documento que necesita una firma, ¿no? Que sería el documento del preacuerdo, que ya sabéis que en muchas empresas es necesario firmarlo, ¿no? Y luego dentro de lo que ya es el onboarding como tal, Pablo necesita firmar diferentes documentos, ¿no? Y devolverlos también a la empresa. Sería el caso de su contrato, los anexos contractuales que convengan, también cláusulas necesarias, en este caso pues es una cláusula de confidencialidad, también su modelo de impuestos, de retenciones, el registro de las jornadas, en este caso pues a él también tiene que llevar firma
y algunos documentos en relación a PRL, porque recordemos que él era operador logístico, ¿no? Aquí ya tenemos fijado un montón de documentos que son necesarios de esta firma digital. Y durante los primeros meses de Pablo, pues que él ya comienza a trabajar y que de hecho está bastante contento, sigue firmando documentos, ¿no? Durante los primeros meses en la empresa, pues han pasado por su mano, por ejemplo, diferentes informes de gasto que él ha tenido que firmar para devolver a la empresa. Los cambios de turno, por ejemplo, con los compañeros, también son necesarios de firma. Sus respectivas nóminas mensuales. Por ejemplo, también los anticipos, porque bueno, ya sabemos todos que los comienzos son un poquito difíciles y ha pedido un par de anticipos, ¿no? También ha tenido algunas firmas en relación a unos cambios en los procesos sobre normas internas que han cambiado y ha habido una nueva normativa en PRL que ha tenido que ajustar y volver a firmar. Todo esto son documentos que al final van sumando en tiempo y en coste a nuestra empresa, ¿no? A nuestra gestión. Y os pongo también otros ejemplos que le ocurrieron a Pablo después de los siguientes meses. Afortunadamente, pues bueno, le han ampliado el contrato a 1 año, así que está muy contento. Tuvo que firmar su prórroga y tuvo que firmar unas nuevas cláusulas, porque afortunadamente, pues ya no trabaja los festivos. Y además de seguir firmando sus nóminas, pues ha pedido unas vacaciones y ha tenido también una baja por enfermedad. Y también ha firmado pues ese certificado de retenciones que correspondían a esos 6 primeros meses que estuvo trabajando. Y ya pues vamos a ver unos casos de uso que por fortuna todavía no se han dado en el caso de Pablo, pero que podrían darse en algún momento. Sería el caso de los ERTE, de un despido, los correspondientes finiquitos también, por supuesto, cambios contractuales que se produjeran en su caso, o acuerdos incluso en teletrabajo. Recordad que al final Pablo, él está el día a día en la calle y no tiene teletrabajo, pero en el caso de que lo tuviera, pues también tendría que firmar el documento correspondiente. Bajas que sean también por enfermedad o, por ejemplo, el caso de una baja paternal. También si se diera el caso, pues una amonestación, incluso un cese temporal, la baja voluntaria por su parte e incluso la jubilación, que a Pablo todavía le queda bastante para ese momento, pero sí es cierto que todos estos documentos requerirían de esa firma que nos comentaba antes Fernando, que es necesario que sea válida de forma jurídica. Así que ya podemos tener una idea de la cantidad de documentos que hay que firmar, ¿no? En la vida de lo que sería un trabajador con la empresa. Y es que es cierto que cada vez más hay más documentos y más documentos que necesitan esta firma del empleado. Y además, pues durante este tiempo la verdad que no ha sido todo color de rosa. Yo os había comentado cuando se presentaba a Pablo que Pablo tenía un correo personal y que no utilizaba correo corporativo, porque no era personal de oficina como tal. Y esto ha supuesto también pues una serie de problemillas. Resulta que le han llamado la atención un par de veces porque ha devuelto fuera de plazo los documentos firmados, pero claro, tenéis que tener en cuenta que Pablo no mira de forma diaria su correo personal. Así que una vez, bueno, pues se le traspapeló y otra también de las veces ha dicho, luego lo firmo, y ese luego lo firmo pues hasta que llegó el momento que el personal de recursos humanos levantó la mano, pues no se dio cuenta de que no la había devuelto. Incluso algunos de esos emails le han llegado a la carpeta de spam. Y para colmo, archivaron mal uno de sus documentos y como no lo encontraron en ese proceso de archivo de expediente, pues hubo que firmarlo doble. Al final todo eso es tiempo y trabajo que nos acumulamos a nosotros mismos, ¿no? Y es que el email está muy bien para algunos casos, pero no tan eficaz para la hora de gestionar documentos con firma digital. Además, debemos de pensar la experiencia que nosotros le estamos dando a nuestro empleado con estos procesos. Posiblemente no sean cómodos en todas las circunstancias y posiblemente estemos sobrecargando de trabajo tanto a los demás como a nosotros mismos. Y eso que esto ha sucedido pues a un trabajador que era joven, que está acostumbrado a la tecnología y que tenía también un portátil personal y que se manejaba bien. Pero ¿qué ocurre con la mayoría de los profesionales? Pues tenemos un colectivo que tienen acceso a email, que son más o menos tecnológicos y que pueden generar estos procesos de forma bastante óptima, ¿no? Pero ciertamente es un porcentaje bastante amplio, más del 80%, son trabajadores que no se encuentran diariamente en la oficina, que tienen acceso al email limitado.
la mayoría de veces no tienen medio fácil de acceso a sistemas corporativos siquiera, ¿no? Para gestionar este correo. Son personas que no están en el día a día con una pantalla por delante. Aquí nos encontraríamos, por ejemplo, trabajadores que son de las industrias de la construcción, servicios de lo que es todo restauración, el sector agrícola, la gente del campo, las ocupaciones también elementales, toda la parte de ocio, de turismo, incluso los militares. ¿Qué pasa con ellos, no? Además, son algunos de estos sectores, hay picos de contratación en algunos momentos del tiempo en campañas estacionales que son muy altas, como podría ser el sector agrícola o también la parte de ocio, incluso también la restauración, ¿no? Hay algunos meses del año donde este tipo de trabajo pues se dispara y sobrecargamos con trabajo a nuestro personal, ¿no? Entonces, pues lo ideal, esta reflexión me lleva a que lo ideal sería encontrar una forma de que todos estos colectivos pudieran tener una herramienta que tuvieran un uso más fácil para poder gestionar y firmar pues, esos documentos y donde estaríamos dando ventaja no solo a estos colectivos, sino a nuestro personal de back office, de administración, de recursos humanos. Ellos al final son los que tienen que lidiar día a día con todas estas tareas. Ellos deben gestionar lo que son los correos que se les da, tienen que archivar los expedientes, revisar que todo esté de forma correcta y además tenerlo todo ok para lo que son las auditorías, ¿vale? Así que, sin duda, es un trabajo bastante arduo y lo tenemos que hacer de la forma lo más fácil posible para nuestra empresa, ¿no? Y esto es justamente lo que proponemos hoy con Dialenga y con Validated ID, ¿no? Que es la tecnología que nos avala toda esta parte de legalidad jurídica. Al final, Dialenga es una plataforma de comunicación interna, pero que es móvil. Entonces, la facilidad de uso se multiplica. Al final, los trabajadores tienen en su mano y de forma literal la posibilidad de firmar de forma digital, ¿no? Siempre disponible en cualquier hora y de forma segura, además, ¿no? Además, son gestiones que son más sostenibles, tienen menos impacto medioambiental y además tienen un foco en el empleado muy importante. Lo cuidamos, nos adaptamos también a sus hábitos nuevos de consumo y al entorno de movilidad que tenemos hoy día, ¿no? Donde estamos con los casos de empresas que están muy descentralizadas y que tenemos trabajadores repartidos por todo el territorio, ¿no? Entonces, pues contar con este tipo de herramientas que nos solucionen un poquito más el trabajo diario, pues es muy importante. Y también la parte de tener todo archivado y todos los expedientes de forma óptima para el caso de las auditorías, en ese histórico con el cliente, con el empleado, pues es muy interesante. Así que por mi parte, pues nada más. Si estáis interesados en esta parte, pues podéis poneros en contacto también con nosotros para ver la solución completa que Dialenga ofrece con Validated ID y para ver además pues otras funcionalidades que tenemos de cara a lo que es comunicación interna. Así que gracias por vuestro tiempo, por quedaros hasta el final del webinar y devuelvo la conexión ahora a Ramón. Muchas gracias, Natalia, súper interesante. Si queréis profundizar en lo que puede ofrecer Validated ID con BitSigner en todo lo que respecta a sistemas de firma o queréis conocer cómo lo hemos integrado todo esto en Dialenga, además de pues, la parte de vacaciones, de nómina y sobre todo toda la plataforma de comunicación interna que es la que potencia todos esos procesos de recursos humanos, también encantado y nos lo podéis decir también a través de la encuesta, que estaremos encantados sin ningún compromiso de asesoraros, ¿vale? Y por último también, bueno, yo sé que aquí hay muchos clientes ya de Dialenga hoy, pero para los que no lo seáis, que sepáis que si queréis saber de qué estamos hablando en esa parte de Dialenga, os podemos hacer una demostración sin ningún compromiso y dejaros un mes de prueba totalmente gratuito. También os lo podéis decir en la encuesta o poneros en contacto con cualquiera de los compañeros que han interactuado con vosotros para el proceso de inscripción del webinar o si conocéis a otro compañero también por ahí. Y con esto ya terminamos. Oye, Fernando, Natalia, muchísimas gracias. A ti. Bueno, muchas Y, gracias a vosotros. y al resto de asistentes también, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos haberos dejado algunas píldoras de conocimiento, como han dicho antes, que os sean de utilidad. Yo incluso he aprendido también algunas cosillas, incluso que
Ya me sabía alguna de antes porque ya había escuchado a Fernando, ¿no? Pero algún detalle que me queda ahora que también me parece muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias y estamos en contacto. Que paséis muy buen día. Estupendo. luego. Muchas gracias a todos.